Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, y de su fundación Escuela de la Conciencia Ambiental en Campus, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Avia Yala. Saludan también las guacharacas. Hoy 2 de noviembre del año 2022, en conmemoración de nuestros seres difuntos, almas que ya en plena libertad han pasado por este mundo terrenal, compartiendo de su ser la vida y obra que han acontecido aún en nuestros imaginarios, en la memoria colectiva y en nuestras experiencias de vida compartida que siguen ahí vivos, latentes, y recordarlos con alegría, con júbilo y con expectativas de volvernos a encontrar. Esa es la promesa en nuestra fe cristiana del paso a la libertad eterna. Así como ayer 1 de noviembre del año 2022 se conmemoraba a todos los santos, los que lograron llegar a la plenitud de sus almas y a cuya invitación hemos sido llamados todos desde antes de nacer, porque Dios nos ama desde antes que nosotros lo empecemos a amar. Aún todavía estemos muy lentos para hacerlo, muy dormidos, muy ciegos en alma, mente y cuerpo, para comprender desde el corazón que la vida es un paso para poder trascender en esa libertad eterna. Desde la Grecia antigua, con Platón y todo ello, se hablaba de la libertad del alma que estaba allí en el cuerpo, prisionera, cautiva, y la necesidad de salir del biotraje, de evolucionar. Y no solo en nuestra religión cristiana, judeocristiana, ni aún judía, que con la sefiró y todas las posibilidades de vinculación con la divinidad y la terrenalidad en esta corporalidad que somos siendo durante este habitar espaciotemporalmente, como manifestación de amor, de energía, de conciencia, pues ya se tienen vestigios de las civilizaciones de Oriente, de Asia, África, respectivamente del Tíbet, del Himalaya, del mismo Islam, de los pueblos hermanos que han tenido una conciencia más de la vida eterna que de esta vida corporal, de este mundo terrenal, y no lo ven con la tragedia como nos lo ha hecho ver Occidente, una sociedad occidentalizada, que llaman ahora globalizada, cada vez más pendiente del afuera, de la superficialidad y del objeto de consumo, objeto de explotación, objeto de sometimiento, viviendo aún desde los mismos griegos que se mencionaba por desgrecia, al estilo de Grecia, pero un epicureísmo, un hedonismo, donde es un laissez-faireismo, dejar hacer, dejar pasar y aprovechar al máximo. Entonces vienen ya la tríada esta de la economía, la política y la sociedad basada en el gobierno militar,
o en la forma militar de asumir la vida, todo calculado, todo medido, todo controlado como poder para tener, y con el tener para el saber, el placer y el perecer, porque es una manera de irse aferrando o quererse aferrar más a este mundo, a esta vida, a esta corporalidad, y llegar a idolatrar a la criatura en sí mismo, el cuerpo, pero el cuerpo humano, en algunos casos también el cuerpo exterior, el agua, el aire, la tierra, como elementales, y de allí los minerales, los metales, y eso es el premio de esa competición, de ese proceso de vida basado solamente en esos principios, en esos criterios reflexivos. Valga la redundancia, porque hay criterios que no son reflexivos, con X, sino criterios que son reflexivos con doble C por reflejo, de otros, porque seres que no piensan o no pensamos, cuando no pensamos, sino que obedecemos o imitamos, obedientemente, negligentemente porque renunciamos a nuestras convicciones, o fervientemente porque es una fe ciega, sorda y muda, en cosas que no trascienden, en lo finito, en lo perecedero, lo corruptible, lo material, lo orgánico. Y si bien estamos hablando de la conciencia del orden natural, parte de ese orden es verlo por ciclos sucesivos, que en esas espirales de concienciación se pueden ver conexiones a niveles meso, intermedio y a unos planos superiores, que llamarían sobrenaturales. Nuestros hermanos originarios maya hablaban de los mundos, los inframundos y los supramundos. Nuestros hermanos que ahorita mencionábamos del Islam, del Tíbet, del Himalaya, del Asia, así como de estas filosofías Tao o el mismo confucianismo, el islamismo, como se decía. También están las creencias en niveles de conciencia del ego, adoradoras del ego, la plena autonomía, la plena libertad, que se confunde con la no dependencia, la independencia, o la relativa dependencia de otros, que en otras culturas ya occidentales se habla de democracias, pero allí una supuesta autonomía que es el individualismo, un relativismo, que en cierta medida respetuosamente es un autismo, aislado del mundo, aislado de la realidad, aislado de los planos superiores, porque la individuación, la mistificación, la triangulación desde su ser interior, su ser exterior y su ser en contorno, pues es necesaria la mistificación. De eso hemos tratado en estos temas acá, pero es solo un punto de conexión con la divinidad, que el otro punto es conexión con la humanidad, con todos los seres que a paso se tienen, sea en el alma, sea en la mente o sea en el cuerpo, por contacto físico, por la percepción o a través de la intuición, que es el nivel superior de conciencia, por lo menos conocido y desarrollado y experimentado por muchos, con mucho más camino recorrido,
con mucho mejor aprovechamiento de esta espaciotemporalidad, con mucha mayor conciencia de sí mismo y habiendo conectado con planos superiores, que para muchos hermanos en nuestra religión católica se considerarían paganismo, ese agnosticismo y brujería. En otras prácticas, civilizaciones y culturas, pues es completamente normal, natural, y acontece. Pero ya aquí se hablan de conciencias superiores para esa conexión que supera toda cultura o relaciones entre culturas o una transculturalidad, porque no tienen estructura, son amorfas. No hay esas formas de organización social, sea para la sociedad occidental, consumismo, utilitarismo, materialismo, sea para la sociedad oriental, esa espiritualidad, ese liberalismo y ese individualismo de otra forma. Porque si bien se considera pecado, por ejemplo, del Islam hacia Occidente, ver lo que se hace, ocurrió, bendito Dios, allí ese 11 de septiembre en las Torres Gemelas, destruir ese símbolo máximo del poder económico de los Estados Unidos, World Trade Center, de la bolsa, todo ese gobierno basado en el dinero, en el bill metal, pues sería un triunfo para muchos que se sacrifican allí para liberar su alma. Es frente a otra cultura completamente distinta o contraria. Es el mismo comportamiento, igual de individualista, igual de esnovista en cierta forma. Porque si no es capitalista, es autista, como allí se decía respetuosamente, si no hay una conciencia plena de la trascendencia y de haber ligado a través de una valoración progresiva, como es el caso del amor, como es el caso de una manifestación de la divinidad y una revelación de las gracias para tejer en comunidad. Porque si no es un daño por acción, también se hace daño por omisión. Y el hecho de aislarse, abstenerse, abnegarse, no quiere decir que se esté aportando a esa coevolución natural, porque sería uno de los momentos de la vida, mistificación, pero viene el de la interacción. Es empezar esa cristificación de cada ser en esa tríada propia, su Cristo interior, su Cristo exterior y su Cristo circundante, respectivamente con los otros, como se ha venido hablando en conjugaciones armónicas, de amornización. Entonces ahí viene la humanización de los procesos de vida, que es lo que le da sentido pleno a la existencia en este plano terrenal, pensando en una trascendencia para esa plenitud, en liberación, en pacificación, en felicitación, como expresión de la libertad, la paz y la felicidad respectivamente. ¿Qué más aspiraciones podrá tener el ser humano sino ello? Que están en su interior, sí, pero conectando con la divinidad, conectando con la humanidad y conectando con la terrenalidad. Es que estas especies que se sienten allí, que se escuchan, que se perciben en su sonido, las guacharacas, tantos pajaritos que hay por allí, tantas especies menores que, entre comillas,
insectos que están pasando por aquí, también han de conectar en nuestra vida, en nuestro paso por esta existencia. Y eso implica tener conciencia plena de lo que somos siendo, para que esa conexión deje huellas de amor, de eso que se está buscando, serlo, felicidad, paz, libertad. Porque si no hay esa libertad interior en el alma, en la mente y el cuerpo, por lo contrario es esclavitud de las pasiones, de las preocupaciones, de las falsas ocupaciones, o ocupaciones inocuas, inicuas e inútiles. Y eso es vaciedad, eso es superficialidad, eso es ubicuidad, pero no debe ocupar con conciencia varios planos, sino de estar desocupadamente en varios otros planos, que es como si no estuviera. ¿Cuántas veces quisiera uno poder hacer 1000 cosas a la vez, pero sin ningún sentido, sin ninguna significación, sin ninguna consideración de asuntos como los que se han mencionado hace un momento, o los que ya se han desarrollado en otros momentos, o los que han de acontecer en este trascender progresivo, la oportunidad que tenemos de ser testimonio de vida eterna. Es lo que nos ha recordado hoy en el Santo Evangelio según San Lucas y en la conmemoración pues con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en ese triduo pascual, pasión, muerte y resurrección, y la Santa Iglesia con la conmemoración ayer 1 de noviembre con todos los santos y hoy 2 de noviembre con todos los difuntos, ojalá santos, y los que no han llegado a esa santificación, pues mientras van pasando en ese purgatorio, como se dice, en esa purificación, que son procesos de mejoramiento continuo, o sea, un sistemático, abierto, dinámico, flexible, un sistema propio que se va depurando progresivamente hasta que llega al orificio que abre a la luz de la eternidad. Porque decíamos ahorita la meditación de Fundación Amaya que invito a triangular allí, ver el eclipse, ver la luz radiante después de pasar esta oscuridad, esta penumbra que es este acontecer en esta vida en la que somos conscientes o tratamos de tomar conciencia y de conectar con para trascender, pero que desafortunadamente el proceso inicia antes de esta vida corporal, así no seamos conscientes, así estemos en un proceso permanente de evolución, de crecimiento, de expansión, de conciencia, de lo que llaman desarrollo humano, de lo que llaman la personalidad, de lo que llaman el gobierno de sus talentos, de sus dones, de sus cualidades, que siendo una gracia de Dios, por desgracia para nosotros mismos, para otros seres humanos, no humanos, y la naturaleza y el mundo, hacemos mal uso de ellas o no las conocemos. O sea que por omisión, por ignorancia, por analfabetismo, caemos en un anacronismo, una espaciotemporalidad donde descubrimos que las cosas están, que existen y que son susceptibles de ser tomadas en consideración y ya muy tarde. Entonces al purgatorio, a la llave de purgas, para ir pasándolo de a poquito, como en los sistemas de tratamiento, por hacer la analogía desde la ingeniería. Pretratamiento de aguas, pretratamiento de gases, pues, del aire, pretratamiento de residuos sólidos, procesos orgánicos de putrefacción, de descomposición, de deterioración, de corrupción natural, biológica, física o química, descomposición, degradación, oxidación, sí. Pero es que aquí ya
ya no son esos elementos, sino que es un proceso de purificación del alma que es lo que hemos venido meditando, oración permanente, constante, dinámica, nuestra vida sacramental, bautismación, comunión y ordenación, que es la confesión allí. Y ayer escuchaba a Ram Talks precisamente hablando sobre SMART, que es una forma de planificación estratégica, y hacía referencia precisamente a la necesidad de objetivos para cosas medibles, alcanzables, plausibles, metas como un poco más allá a mediano y largo plazo, que es escenarios deseables, que es lo futurable, sobre lo posible. Y hay unos escenarios mucho más allá que son sujeto de una prefiguración porque se refiere al ser humano y trascienden los alcances del objeto, de lo objetivo, que es material, que es artificial, en esa creación para hablar de un proyecto. Estamos hablando de planeación por objetivos, planear, ejecutar y evaluar, el ciclo de Deming, pero llevado a un proceso de depuración. Obviamente que ya retomando el tema, para hablar de diseño de sistemas por procesos, pues habría que mirar otras formas de planificación prospectiva, como Godet, como Schwartz, que se ha mencionado en estos espacios, como lo hemos trabajado también con otras modelaciones de las complejidades, distinto a la planeación estratégica. Va más allá de esa visión, misión, estrategias, etc. Porque del plan divino no se tiene cuenta. Humanamente no existe. No hay ni ha habido ni habrá forma de medir, de cuantificar, de configurar lo que en Dios existe. Ha existido y existirá, porque ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Porque sus manifestaciones desde Moisés, que hablaba encriptado, en lenguajes cifrados, porque se requiere ser su amigo en profundidad, amar a plenitud, ser misericordiosos, que esa es la tercera tríada que hablaba ahorita, la meditación, oración, ayuno y acción, ya los sacramentos, y ahora viene la misericordia a nivel espiritual, a nivel intelectual y a nivel material. Tener buena consideración de nuestros seres amados, de los no amados, y los que aún no han sido amados, pero que el reto es amar y ser amados por ellos y amar todos. Ama ya. Lo mismo intelectualmente, compartir el conocimiento, la información y la inspiración. Es que eso no es para guardarlo, no es para apropiarse, porque eso es testimonio de la divinidad y Dios no es propiedad privada de nadie. Y el amor no es propiedad privada de nadie, eso es un bien universal, es un bien de la divinidad, de la eternidad, porque es la misma expresión de Dios. Y por tanto lo que se desarrolle de allí, lo que avenga o se genere desde allí, con amor, la amornización. Ya es materialización de las cosas, pero hay otras que no se van a materializar, ni son materializables, ni son evidenciables, son comprensibles quizá, si hay una maduración en la comprensión, llevando al corazón, Cárderis, en las vísceras, sentir la humanidad, sentir el dolor, sentir la tragedia humana, sentir la necesidad humana de afecto, todo ello, todas esas ausencias, que eso es lo que se lleva a una planeación, querer tener de lo que se carece, aquello de lo que se carece, ¿cierto? Y más que esa comprensión, tener la clarividencia de esa previsitación de mundos insospechados, incalculados, inacabados. La espaciotemporalidad de hoy pues se nos termina, se nos agota en una maravillosa meditación que nos provee la palabra de hoy en el Evangelio de San Lucas con la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de las lamentaciones, y en el Salmo 103,
en el que el Señor es quien salva a los justos, a los santos. Oremos para que seamos cada día más santos y en esa santificación lleguemos a una purificación y a una verdadera liberación eterna, orando por los santos difuntos y por los difuntos aún todavía no santos, pero que con nuestra oración así podrá ser. Amén. Sigan siendo bendecidos. Muy agradecido. Hasta pronto.